Bien, mis hermanos, en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas, en los últimos 3 domingos, hemos visto 3 leyes de vida, las cuales encontramos en los versículos 1 al 6 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Esas 3 leyes de vida que encontramos en Lucas 17 del 1 al 6 y las cuales ya estudiamos son, en primer lugar, la ley del terrible castigo para todo aquel que hace tropezar a un cristiano. ¿Recuerdan, hermanos, que es preferible que se le amarre una piedra de molino de asno al que hace tropezar y se le arroje al fondo del mar, que hacer tropezar a uno de los hijos de Dios? Hay un terrible juicio, un terrible castigo para el que es piedra de tropiezo, para el que hace caer a los hijos de Dios. También vimos la ley del perdón. Si tu hermano pecare contra ti y viniere 7 veces al día arrepentido, pidiéndote perdón, perdónale, dice Cristo. La ley del perdón. Y si 70 veces 7 nos ofende, 70 veces 7 tenemos que perdonar. Entonces la ley del perdón indica que siempre un cristiano debe estar dispuesto ¿a qué? A perdonar. Y vimos el domingo pasado la ley de la verdadera fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y échate en el mar, y os obedecería. Y yo les enseñaba que no es la cantidad de fe la que uno tenga, sino el cimiento donde está depositada nuestra fe, nuestra confianza. Y ese cimiento debe ser Cristo el Señor. Amén. Entonces, la ley de la verdadera fe nos enseña que no es la cantidad de fe, sino el cimiento en donde está depositada la fe. Por tanto, hoy les invito a abrir sus Biblias en Lucas 17, versículos 7 al 10, y leamos juntos con mucha reverencia esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10, lo siguiente: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Basados en este pasaje que acabamos de leer, hoy estudiaremos la 4ª ley de vida cristiana. Me refiero a la ley del servicio a Dios. La ley del servicio a Dios. Así titula el sermón en este día: la ley del servicio a Dios. Versículos 7 al 10. Yo insisto en que volvamos a leer el texto, porque es cuando leemos el texto y releemos que podemos encontrar las verdades de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué vamos a estudiar hoy? La ley del servicio a Dios. ¿Quién de vosotros, dice Cristo? Él va a pronunciar una parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, tienen que tener mucho especial cuidado en esa palabra, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Al leer esta parábola, a primera vista nos parece inhumano el trato que el patrón le da a su siervo, ¿sí o no? Nos parece inhumano el trato que el pastor le da a su siervo. Y al mismo tiempo nos parece incoherente la aprobación que el Señor Jesús da al trato desconsiderado y malagradecido que el amo le da a su siervo. Nos parece injusto, nos parece inhumano y al mismo tiempo también nos parece incoherente que el Señor Jesús diga, ¿acaso le tiene que dar gracias al que le sirve? No. Nos parece incoherente eso con la manera de actuar de Cristo, pero Cristo es el que está diciendo la parábola. Entonces tendríamos que concluir que Cristo enseñó algo inhumano, algo incoherente con lo que Él decía y hacía. No, hermanos. Para esto tenemos que imaginarnos, bueno, en nuestro tiempo, a un patrón que hace trabajar a su empleado duramente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y luego le exige cuando llega a la casa trabajar horas extras hasta las 10 de la noche. Los siervos en ese entonces más o menos trabajaban hasta las 9 o 10 de la noche después de trabajar en el campo. Entonces imaginémonos un patrón así que hace trabajar a su empleado hasta las 6 de la tarde y luego le exige horas extras hasta las 10 de la noche. Y después de trabajar ni siquiera le da las gracias por su servicio. Eso es lo que nos plantea la parábola. Un patrón así, en nuestro tiempo, es un patrón explotador, un patrón malagradecido, al cual todos los empleados le van a renunciar y con el cual nadie quiere trabajar. Pues hermanos, en los tiempos de Jesús la situación era muy diferente. Los siervos de los cuales habla Jesús en la parábola no podían renunciar si el patrón era un explotador o un inhumano, porque ellos eran esclavos. La palabra esclavo, el siervo significa dolus, que significa esclavo. Ellos eran esclavos, personas que habían sido compradas por precio para servir a la persona que los había comprado. En otras palabras, el esclavo no tenía derechos sobre sí mismo. Los derechos le pertenecían a su amo, a su dueño, a aquel que lo compró por precio. Por lo tanto, su deber era servirle cuando él se lo requería y como él se lo requería. Eso era lo normal en la sociedad y en la cultura de los tiempos del Señor Jesucristo. El siervo solo tenía derecho a servir su propia comida hasta que cumpliera con sus tareas asignadas para su amo y señor. Solo hasta que le sirviera a su amo y señor lo que él le requería, luego él sí se podía atender a sí mismo. Por tanto, teniendo en cuenta este contexto histórico y cultural de la esclavitud, de la historia de los tiempos de Jesús, la historia que Jesús nos narró en su tiempo no tenía ningún tinte negativo como tiene hoy un tinte negativo para nosotros cuando la leemos.
En los tiempos de Jesús no tenía ningún tinte inhumano, como hoy en día en nuestra cultura sí lo tiene un trato así. En ese entonces era normal, y la ley así lo aprobaba, que un ciudadano pudiera comprar uno o varios esclavos para que le sirvieran en el campo y en los quehaceres de la casa. Para que entendamos mejor en nuestro contexto la parábola, nosotros tenemos derecho a comprar hoy en día una nevera, una licuadora, un carro, un taladro eléctrico. Y si compramos esos aparatos, es para que funcionen para el propósito con el que fueron comprados por el dueño. Porque en ese entonces el esclavo era mirado como si no fuese un ser humano. Entonces, si hoy en día compramos un carro, ¿para qué lo compramos? Para que nos lleve, para nuestro servicio. Si compramos una nevera, es para que nos sirva para refrigerar las cosas. Si compramos un taladro, es para que nos sirva para taladrar, etcétera, etcétera. En ese entonces, de la misma manera, el amo compraba al siervo para que cumpliera con los propósitos para el que él los compró, o para que él lo había comprado, para que trabajara en el campo e hiciera las labores de la casa. Ese era el propósito del siervo. Alguien compraba un esclavo, si tenía modos económicos, para que trabajara en el campo y le sirviera también en la casa. Ese era el propósito del siervo. Por tanto, el propósito de la vida de todo siervo en ese entonces era cumplir con el trabajo que el amo le asignaba. Amén. Era cumplir con el trabajo que el amo le asignaba y para el cual él lo había comprado. Entonces, teniendo en cuenta este contexto cultural en el que Cristo pronunció la parábola, podemos ver dos grandes enseñanzas para nuestras vidas en nuestro tiempo. En primer lugar, la parábola que el Señor Jesucristo nos da acerca del deber del esclavo o del deber del siervo, en esta parábola el Señor nos enseña que Dios debe tener la prioridad en todo. Esa es la primera enseñanza que Cristo nos quiere dar a todos sus discípulos, que Dios debe tener la prioridad en todo. Versículos 7 y 8, noten lo que dice. ¿Quién de vosotros, dice, haciendo como algo normal, es decir, quién de vosotros que compra un carro, lo deja en la casa parqueado y se va cuando está lloviendo y se moja, ¿sí? Por no gastar el carro. Dice, ¿quién de vosotros, como algo normal, toma un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida cultural del momento y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que hayas cenado y comido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Qué nos enseñan esos dos versículos? En la parábola, el siervo o el esclavo representa a los discípulos del Señor y el amo representa a Dios. Por tanto, todo discípulo del Señor, al igual que el siervo o esclavo de la parábola, fue comprado o redimido por su amo y como tal debe estar siempre dispuesto a cumplir en primer lugar con la voluntad y los intereses de su amo y su Señor. ¿O no fue para eso que el Señor nos salvó y nos rescató del mundo y del lodo cenagoso donde estábamos?
Él no nos rescató para servirnos a nosotros mismos. Él nos rescató para que le sirvamos en primer lugar ¿a quién? A Él, al que nos lavó, al que nos limpió, al que nos compró con su sangre. Los siervos de Cristo fuimos redimidos para hacer siempre y en primer lugar la voluntad de nuestro Señor. ¿Para qué fuimos comprados los siervos de Cristo? Para hacer en primer lugar la voluntad de nuestro Señor. Por eso nuestros derechos y prioridades pasan a un segundo plano y solo priman los negocios y los intereses de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo comía o tenía derecho el esclavo o el siervo a comer y a beber? Hasta cuando le sirviera en primer lugar ¿a quién? A su amo y a su Señor. Eso es lo que en primer lugar la parábola nos quiere enseñar, que nosotros somos esclavos de Dios porque hemos sido comprados a precio de sangre, y fuimos comprados a precio de sangre para servir en primer lugar a nuestro Señor. Nuestras prioridades, nuestros derechos pasan a un segundo plano y solo priman los derechos y las prioridades de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para enseñarnos el Señor que Dios siempre debe tener la preeminencia en todas las cosas. ¿O no es así? Dios siempre, desde el primer capítulo de la Biblia, quiere mostrarnos que el Creador, que el Dueño y Señor, debe tener la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas. El siervo de la parábola, solo hasta cuando cumplió con los asuntos del campo de su Señor y hasta que le preparó y le sirvió la cena, luego sí sirvió para Él. Con eso el Señor nos enseña que Él debe tener la preeminencia en todas las cosas. No fuimos redimidos para apacentarnos a nosotros mismos. Fuimos redimidos, es decir, la palabra redimidos quiere decir comprados, para servir a nuestro amo y Señor, a quien pertenecen la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Para eso hemos sido redimidos. Cristo es nuestro ejemplo en la manera como debemos subyugar en primer lugar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él tiene toda la autoridad para enseñarnos esto y para exigirnos esto. Es decir, que siempre pongamos en primer lugar a Dios. Y Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Cristo, desde muy pequeño, a la edad de 12 años, siempre le dio prioridad a los negocios de su Padre. Siempre puso a su Padre Celestial en primer lugar. Noten lo que dice Lucas 2, versículos 46 al 49. Lucas 2, 46 al 49. Dice el Señor: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, de 12 añitos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 3 días se les había perdido. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué nos enseña Cristo desde pequeñito? ¿Quién debe tener la preeminencia y el primer lugar en todas las cosas? Nuestro Padre Celestial, enseñándole a sus propios padres a buscar a Dios en primer lugar.
¿Qué dice el primer mandamiento de la ley moral de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Hermanos, Dios siempre debe tener en primer lugar la preeminencia. Ahora noten lo que dice Juan 6:38. Juan 6, versículo 38. Dice el texto sagrado, hablando Cristo y mostrándonos su ejemplo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué vino Cristo, hermanos? A hacer la voluntad del que le envió, de su Padre Celestial. Por lo tanto, durante todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, en su ministerio, ¿quién fue la preeminencia para Cristo? La voluntad de su Padre Celestial. Y por eso es que Él nos está dando esta parábola, para enseñarnos que Dios debe tener la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas. Adelante hacia Lucas 22:42. Lucas 22:42. Yo les dije adelántese, no, atrásese, porque estaban en Juan, ¿no? Devuélvase un poco al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Jesús está orando en el monte de Getsemaní. Sabe que va a ir a la cruz y que le espera el tormento de la cruz y que va a recibir la ira de Dios sobre él en lugar de nosotros, diciendo: Padre, y estaba tanta la angustia que su sudor era como gotas de sangre, dice la Escritura. Y entonces él oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué vemos ahí en Cristo? Poniendo ¿qué? La voluntad de Dios por sobre su voluntad, subyugando su voluntad a la voluntad de Dios, aunque lo que tuviera que enfrentar fuera terriblemente duro. Ese es nuestro Cristo. Cristo lo que nos enseña, lo enseña con autoridad porque Él mismo lo practicó. Él no fue como nosotros, que nosotros le decimos a la gente haga esto, pero nosotros no lo practicamos. Cristo sí practicó todas las cosas que Él nos manda hacer. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Lo que pronunció el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dice, 1 Corintios 6:20. ¿Ya están por allá? Dice así: porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Dios nos compró a precio de sangre, como comprar a un esclavo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? ¿Nuestro cuerpo de quién es? Eso que llamamos nuestro, ¿de quién es? De Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos derechos sobre nosotros mismos. Los derechos le pertenecen a Dios y hemos sido redimidos y comprados por precio para hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios nos identificamos con Cristo y tenemos la personalidad de Cristo. Amén. ¿O quiere su propia personalidad? ¿O quiere la personalidad de Cristo? ¿Cuál de las dos quiere usted? Gloria a Dios. Recordemos que el propósito supremo para el cual el Señor nos rescató es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Pero miremos otros ejemplos. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y escuchen cómo termina el versículo: para que en todo, para que en algunas cosas, no, para que en todo ¿qué? Tenga la preeminencia, el primer lugar, el reconocimiento. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esa parábola. Noten lo que dice Deuteronomio 26, mirándolo desde otro aspecto, en cuanto a las cosas y los bienes que el Señor nos da. Deuteronomio 26, 1 al 2. Dice así el Señor en Deuteronomio 26, del 1 al 2. Escuchen la palabra de Dios, hermanos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, es decir, cuando llegues a ser cristiano, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás ¿de qué? De las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Qué nos está enseñando el Señor con esta acción? Que cuando usted siembra algo, hablando en los tiempos de la agricultura, en que se escribió la Biblia, que cuando alguien recibe la cosecha, dice que tome de los primeros frutos y los lleve ¿a quién? A Dios, se los presente al Señor. Porque ¿quién debe tener la preeminencia? ¿Quién le dio la cosecha? ¿Quién hizo germinar la tierra? Dios, la preeminencia en todo. Ahora pase a primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículos 11 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 11 al 14. Está Elías, quien dijo y pronunció, mandado por Dios, una sequía, la predijo, y se hizo sequía en el pueblo de Israel, una sequía tremenda que duró 3 años y 6 meses. Y llegó a casa de una viuda pobre, que no tenía sino un puñadito de harina para hacerse una torta, y ella tenía un hijo y era viuda, y Dios lo mandó a vivir a esa casa y a que la viuda lo mantuviera. Escuchen. Y yendo ella para traérsela, porque él llegó a la casa y le dijo que le diera algo de beber, y yendo ella para traérsela, el varón volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí, ¿qué? Primero. ¿Quién era Elías? Un siervo de Dios. ¿Qué debía hacer la viuda? Tener la preeminencia para Dios. Entonces, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Antes exigente el Elías, ¿no? Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Primero, ¿quién? Dios, y después ellos, como en la parábola. Porque Jehová de Israel ha dicho, porque Jehová Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vemos ahí que Dios exige la preeminencia para Él. Él quiere que actuemos por fe y vivamos por fe sirviéndole a Él. Y si lo hacemos así, nunca nos faltarán nada. Nunca nos faltará el pan, nunca nos faltará. No hay pobre desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bien, hermanos. Y si usted recuerda las palabras dichosas de Cristo en Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Hermanos, lo que les estoy diciendo es palabra de Dios, no son palabras mías. Dios debe tener la preeminencia en todo, no nuestros deseos, no nuestros asuntos, no nuestra manera de ver la vida. La manera de ver la vida nos la muestra Dios en su palabra, y empieza teniendo a Dios en primer lugar en todas las cosas. En segundo lugar, volviendo a Lucas capítulo 17, Cristo nos enseña en esta parábola que ninguno de nosotros, los siervos del Señor, merecemos ningún crédito extra por servir a Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? La parábola del deber del siervo o del servicio a Dios, del deber del servicio a Dios, nos enseña que ninguno de los siervos del Señor merecemos ningún crédito extra por servir a Dios. Vamos a leerlo. Capítulo 17, versos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso le da gracias? Esa palabra es clave. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Por qué no le tiene que dar gracias el patrón al siervo? Porque para eso lo había adquirido, ¿no? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, como podemos ver, ahí está implícito lo que les digo, que ningún siervo de Dios tiene o merece ningún crédito por servir a Dios. Observemos cómo el Señor asesta en esta parábola un golpe a todos los que, llamándose cristianos, se enorgullecen de sus propios méritos, de sus propios logros. El Señor quiere derribar por tierra a esa clase de supuestos cristianos que se enorgullecen y se envanecen de sus propios logros, de sus propios méritos. Y por eso es que creen que el Señor está obligado a agradecerles o a premiarles por su servicio. Dios no está obligado con nosotros a nada, hermanos, porque todo lo que Él nos da lo recibimos de gracia. Él no nos debe nada, mis hermanos. El texto dice claramente que aun cuando le hubiéramos hecho todo lo que Él nos ha mandado, debemos decir: siervos inútiles somos,
porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Si nosotros hacemos alguna buena obra como cristianos, simplemente eso es lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Dios no tiene por qué agradecernos. Dios no nos debe nada porque nosotros hagamos una buena obra o actuemos de manera correcta, porque ese es el deber del siervo de Dios. Lo natural en un hijo de Dios es que haga eso, porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. En otras palabras, si obramos bien y obedecemos, aun cuando hubiéramos hecho todo lo que Él nos ha mandado, es porque eso era lo que debíamos hacer. Simplemente ese es nuestro deber como siervos, obrar correctamente. ¿Me estoy haciendo entender? Porque al igual que el siervo de la parábola, que fue comprado para trabajar en el campo, hacer la comida y servirle a su amo, así también nosotros fuimos redimidos o comprados por Cristo para hacer su perfecta y santa voluntad. No para que Él nos diera gracias, simplemente obedecemos y hacemos las cosas porque para eso Él nos redimió. Eso es lo que quiere sembrar Cristo en el pensamiento nuestro en esta mañana. No merecemos mérito, no merecemos ningún crédito de parte de Dios, porque lo que debemos hacer, eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Las bendiciones que Él nos dio y nos da, Él nos las concede por gracia, mis hermanos, no por méritos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es un versículo contundente. Nosotros los siervos de Dios somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. De tal manera pues que si hacemos buenas obras es porque Dios las había preparado para que anduviéramos en ellas. Eso está en Efesios 2, 9 y 10. Si quieren leerlo, vaya conmigo allá. Dice así el Señor. Vamos a leer desde el 8. 2, 8 al 10. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos, por medio de la fe. En otras palabras, Él nos compró y nos redimió gratuitamente, porque le plació. Y eso lo obtuvimos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Usted no tiene nada de qué gloriarse. No por obras, ¿sí ve? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Qué somos? Hechura de Dios. ¿Quién nos hizo? ¿Él o usted se hizo a sí mismo? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús como nuevas criaturas. ¿Para qué? Para buenas obras. Note que ahí podemos decir que no somos salvos por buenas obras, sino ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Esto derriba todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez del ser humano y nos pone en el lugar que debemos estar. Todos nosotros, por nuestra condición humana, somos orgullosos y confiamos demasiado en la bondad de nuestros propios actos. Esta es una enfermedad, mis hermanos, que se manifiesta muy a menudo entre los cristianos y que por tanto no debemos darle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos llenamos de orgullo y de arrogancia, y es contrario a las Sagradas Escrituras. Lamentablemente,
somos expertos en percibir esta enfermedad en los demás, pero pocos hay que confiesen tenerla ellos mismos. Así es el ser humano. Por tanto, el que desea salvarse tiene que confesar que no tiene ningún merecimiento o virtud. Tiene que abandonar su propia justicia y arrepentirse de su propia rectitud y confiar en la justicia de otro ser más puro que él, la justicia santa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es así, hermanos? Usted tiene que arrepentirse de su propio buen parecer, de su propia buena justicia y confiar en la justicia de aquel que es más santo y perfecto que tú. Me refiero al santo y perfecto Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando comprendemos nuestra salvación de la manera que la estoy planteando por las Sagradas Escrituras, debemos vivir siempre con la convicción de que somos siervos inútiles. Por muy bien que nos conduzcamos en esta vida, no hacemos más que cumplir con nuestro deber como siervos y por tanto no tenemos de qué jactarnos, porque si obedecemos no es por virtud propia, sino por medio de la gracia que nos dio el Señor. ¿O no es así? No tenemos nada de qué jactarnos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios no tiene obligación alguna para con el hombre. Nosotros no tenemos derecho para exigir nada de Él, ni podemos alegar nada a nuestro favor. No podemos alegar ningún merecimiento, dado que lo que poseemos y lo que somos se lo debemos a la gracia de Dios. Mi amado hermano que me escucha, ¿ha sentido alguna vez que merece algún crédito extra de parte de Dios por su obediencia y por su buen comportamiento? ¿Ha sentido usted alguna vez esa tentación y ese anhelo que usted merece un reconocimiento y un crédito extra de parte de Dios porque usted se comporta muy bien con Dios? Es que yo sé que Chuchito me mira porque es que yo soy muy bueno y me concede los favores porque yo soy muy bueno. Hermanos, todos los favores que Dios le concede es por la misericordia y la gracia y la obra que Cristo hizo en la cruz en favor suyo. Si ha sentido alguna vez eso o lo siente, tenga mucho cuidado y rechace estos pensamientos porque no son de Dios, provienen del diablo y de su egocéntrico y perverso corazón que quiere su propia exaltación y no la de Dios. Si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestro deber y nada más que con nuestro deber como hijos de Dios. Por tanto, ¿qué nos debe el Señor? Si Él ya nos lo dio todo en Cristo Jesús. Quiero que mire, por favor, Romanos 11, verso 34 al 36. Romanos 11, versos 34 al 36. Todos vayan a este texto que es muy importante. Vamos a leer desde el 33, mejor. No, creo que es mejor desde el 32 para tener la idea. Porque Dios sujetó. ¿Qué dice? Dios sujetó a todos ¿en qué? En desobediencia para tener misericordia de todos. Dios puso a todos bajo pecado para tener misericordia de los pecadores. Y luego exclama Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Imagínense la pregunta. ¿Quién puede entender la mente de Dios perfectamente? ¿Quién fue el consejero de Dios?
que le dijo, haga esto así. Y escuchen lo que dice el verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Por qué entonces nosotros esperamos recibir alguna recompensa de Dios por hacer lo que tenemos que hacer? ¿No les parece? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nosotros no le hemos dado nada a Dios, Él nos lo dio todo, absolutamente todo. De tal manera pues que tenemos unas obligaciones y unos deberes, los cuales son naturalmente que debemos cumplir como hijos de Dios. Y termina diciendo el texto, porque de Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Noten cómo termina el texto. Porque de Él, eso indica que Él es el dueño de Él, porque de Él. Dice, y por Él, eso indica que Él creó todas las cosas. Y para Él significa que Él tiene derecho por sobre todo y es el dueño de todas las cosas porque Él las creó. Por tanto, Él debe tener la preeminencia y el reconocimiento en todas las cosas, mis hermanos. El verdadero cristiano, por tanto, no confía jamás en su propia bondad, ni espera recompensa por su comportamiento, ya que sus bendiciones le fueron otorgadas gratuitamente solo por la gracia de Dios en Cristo. El apóstol confiesa, el apóstol Pablo dice lo siguiente: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. En lo único que nosotros debemos gloriarnos en esta vida es en la cruz de Cristo. Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz por mí y por haber pagado la maldad de mis pecados y por haberme hecho su hijo y su hermano. Concluimos esta enseñanza pensando en lo siguiente. Mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, cuando usted y yo somos buenos padres, cuando usted y yo somos buenos hijos, cuando somos buenos esposos, buenas esposas, cuando honramos a nuestros padres, cuando somos honestos, cuando nos congregamos fielmente, cuando ayudamos al necesitado, cuando oramos y leemos la palabra de Dios, cuando visitamos al enfermo, cuando ofrendamos para la obra de Dios, cuando no hablamos mal de nuestro prójimo, cuando somos fieles a nuestro cónyuge, etcétera, etcétera. Si compartimos el evangelio con el inconverso, ¿saben qué, mis hermanos? No estamos haciendo más que lo que como siervos de Dios debemos hacer. No estamos haciendo más que lo que debemos hacer por la gracia del Señor, porque para eso hemos sido ¿qué? Llamados y redimidos por Dios. No esperemos pues que el Señor nos dé las gracias y nos dé la palmadita en el hombro y nos recompense, porque Él ya nos recompensó con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pues lo que debíamos hacer, eso es lo que debemos hacer en nuestro diario vivir. Por tanto, debemos decir: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Porque si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestro deber de siervos comprados por su sangre. Dios no está en deuda con ninguno de sus hijos. A Él le pertenecen la gloria, la honra y la alabanza. Que el Señor les haya bendecido y les haya hablado a su corazón. Y desde hoy en adelante, su vida sea más reverente. Admire más la grandeza de Dios y usted ocupe el puesto que debe ocupar como siervo de Dios. Coloquémonos en pie y démosle gracias a Dios por la enseñanza. Padre bendito,
Gracias por tu palabra. Tu palabra es confrontadora. Tu palabra humilla nuestro orgullo, nuestra altivez. Nos hace poner los pies sobre la tierra y nos hace verte como lo que tú eres en verdad. Y nos hace reconocer que lo que somos, lo somos por tu gracia soberana. Bendito seas tú, oh Dios. Te doy gracias por este puñado de hermanos que hoy has traído a este lugar, porque en realidad no fueron ellos los que quisieron venir, fuiste tú quien los moviste a venir, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Sin embargo, ellos vinieron y aquí están, porque tú quieres, Señor, que sus vidas sean renovadas y transformadas y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos a tener un concepto puro y santo de tu majestad, de tu santidad, de tu perfección, de tu grandeza. Y ayúdanos también a tener un concepto claro acerca de nosotros mismos para no exaltarnos sobre medida, sino conservar siempre la humildad y la sencillez de nuestro corazón, sabiendo que somos mortales y pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Gracias, Dios, por este momento en que nos congregas para oír tu palabra y bendecir tu santo nombre y ser edificados en tu verdad. Atesora estas palabras en sus corazones y, Padre, permite que te amen y te reconozcan cada día como lo que tú eres, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que está sentado en el trono y gobierna sobre todas las cosas. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén.